Hace 40 años inició un dolor que aún hoy no encuentra su fin cuando el 2 de abril de 1982 tuvo lugar un operativo de recuperación de las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur durante la última dictadura militar argentina. Esto es Malvinas, un dolor que no se va. Nos encontramos en Lomas de Talle, en Talle Viejo. Junto a nosotros tenemos el monumento a los halcones, en honor a los pilotos derribados durante el enfrentamiento en las islas. Este proyecto trata de recordar la guerra mediante las memorias de los que vivieron y sobrevivieron a este gran conflicto bélico. En esta investigación desarrollaremos el tema desde un punto de vista histórico y social, las identidades reales e imaginarias, pero sobre todo lo emocional, porque el dolor de Malvinas es un dolor que aún habita en el corazón de los argentinos. Y entonces comenzaremos este viaje en un tiempo y espacio muy cercano, en el cual clama el viento y ruge el mar. Como historiador, ¿qué nos puede contar de la preguerra? La dictadura fue el momento que propició la guerra, pero no tan solo se fue a la guerra por la dictadura. O sea, es como una cosa, una moneda compleja de mirar de dos caras. Bueno, sí, la dictadura, el gobierno militar llevó a la guerra. ¿De dónde proviene el nombre Malvinas? ¿Qué significa? Es una pregunta básica que tal vez todos y todas nos hicimos. Les cuento un poco. Islas Malvinas deriva del topónimo francés Les Malonnes, nombre otorgado por el navegante francés Louis Antoine en 1764, quien fundó el primer gran asentamiento en Puerto Soledad, en recuerdo del puerto Saint-Maur, en Francia. Dicha localidad fue el punto de partida para sus barcos y colonias. Más allá del nombre, las Islas Malvinas tiene su historia que ahora relata el historiador y antropólogo licenciado Sergio Carrizo. ¿Sí? Un gobierno que estaba en descrédito, un gobierno que tenía altas tasas de rechazo por todo lo que estaba pasando, problemas económicos que luego iban a explotar en la década de 1980 de una manera atroz, con endeudamientos y todo lo demás, con desmantelamiento del aparato productivo. La dictadura militar destruyó la industria nacional en muchos sentidos, en muchos aspectos, nos endeudó y todo lo demás, y había que un poco reflotar eso. Bueno, la guerra era un motivo, más toda la cuestión de las desapariciones, los presos políticos, las persecuciones y toda la cuestión ideológica del momento. O sea, sí, ese fue un marco propicio para la guerra. Pero no tan solo por eso se fue a la guerra. O sea, ese es el contexto. Pero también Malvinas, recordemos que Malvinas no la teníamos desde fines del siglo XIX prácticamente en nuestro poderío. Entonces también había antecedentes históricos que venían contribuyendo a que sea necesario en algún momento iniciar algún tipo de acción diplomática o bélica por Malvinas. En este caso se optó por lo bélico. Y después el fenómeno de la guerra fue una cosa compleja para ese momento. Nadie entendía quién, cómo, por qué, en qué condiciones se fue. Y también hay que entender que, porque nosotros estamos mirando a la guerra desde este lado, también tenemos que pensar en el otro actor de la guerra, que es Gran Bretaña, Inglaterra, ¿sí? Inglaterra tenía justamente Gran Bretaña, un imperio colonial, ¿sí? Tiene apetencias, y tiene hasta la actualidad, apetencias imperiales en todos los espacios del planeta, en todos los lugares del planeta, y Malvinas es uno más de los tantos que tiene este país. Este país también tiene sus condiciones en ese momento que lo impulsaron a llegar a esta guerra. En ese momento estaba gobernando la conservadora Margaret Thatcher, que tenía toda una impronta de también generar instancias de patriotismo, de mover un poco, como quien dice, hablando vulgarmente, prontamente y vulgarmente, mover un poco la situación, porque la cosa estaba como quieta y sobrecaída en la política inglesa. Entonces ella tenía que
tener protagonismo, y bueno, la guerra fue una excusa, y para los militares argentinos también la guerra fue una excusa. ¿Cuál cree que fue el cambio sobre la visión de Malvinas y los que lucharon por ellos a través de los años? El cambio, bueno, hay muchos historiadores estudiando Malvinas, eso es súper importante, historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas también. El cambio es que en realidad Malvinas atraviesa nuestra historia y nuestra historia reciente. Entonces, constantemente están apareciendo investigaciones y producciones, y más en estos 40 años, llegado al momento de los 40 años. Pero creo que queda mucho más por investigar, queda mucho por hacer y por hacerlos hablar a sus protagonistas, los pocos que quedan. En estas investigaciones que yo les contaba, por ejemplo, que trabajamos con expilotos de la Fuerza Aérea Argentina, bueno, es significativo la opinión que ellos tienen de Malvinas. Ellos son la palabra autorizada de Malvinas, los excombatientes, y son la palabra autorizada porque ellos la vivieron. Yo tenía 6 años en ese momento. Hoy yo puedo hablar como docente, como historiador y como ciudadano argentino desde este lugar, pero es interesante que los pocos que quedan sigan hablando y sigan generando información sobre el mar. Ah, entonces el conflicto viene de hace mucho tiempo antes. En efecto, así es, pero para entender aún más hay que seguir con el siguiente capítulo. ¿Qué considera que la política pudo haber hecho sobre la guerra? ¿Considera que fue necesario? Una guerra siempre es una cosa injusta, por empezar. O sea, necesaria una guerra, no. Una cosa compleja, ¿sí? Injusta y no. Pero ¿qué pudo hacer la política? Y yo creo que sí, yo sí creo en la política es una cosa increíblemente necesaria y con fines nobles, que es justamente generar acuerdos y consensos. Entonces, la política que puede hacer acuerdos y consensos. No sé si el acuerdo es devuelvan Malvinas, o puede haber miles de acuerdos, consensos, acuerdos diplomáticos, charlas, cohabitaciones entre ambos países. Bueno, hay millones de alternativas que yo no sé, si las conocería o las tuviera en este momento no estaría aquí sentado, pero creo que sí la política puede lograr algo para, para en ese momento haber evitado la guerra y en este momento evitar próximas guerras. ¿Cuál fue el argumento para aquel olvido y rechazo por parte de la sociedad y el Estado? Bueno, el argumento era, después terminada la guerra, es como, bueno, hay que olvidarse que pasó la guerra. O sea, fue como, ups, una metida de pata, ¿sí? Bueno, y entonces hay que guardar a aquellos sobrevivientes de la guerra, y hay que tratar de evitar hablar de la guerra. Pero significativamente la historia es dinámica y las voces de la historia son potentes, y sobre todo las voces de la historia de quienes están oprimidos en ella. Entonces ahí paradójicamente empezaron a salir todas las noticias verdaderas, los verdaderos relatos de quienes estuvieron ahí. Los combatientes volvieron a sus casas, con sus familias, empezaron a contar lo que realmente había pasado, empezaron a salir de los cuarteles quienes habían vuelto de la guerra. Entonces eso generó, bueno, toda una visión y una crítica por parte de la sociedad. De hecho, al año siguiente empezó todo el proceso de cambio democrático en la Argentina. Vuelve la democracia en el 83, y a partir del 83 en adelante hasta el día de hoy se sigue investigando Malvinas para entender la complejidad de todas esas cosas que pasaron, que se ocultaron, y muchas de las cosas que capaz que nunca llegaremos a saber, ni los historiadores, ni toda la sociedad argentina sabrá de lo que verdaderamente sucedió atrás de todo todo ese manejo de la guerra. Evidentemente la mayoría de los actores ya están muriendo,
pero los que conducían en ese momento ese proceso político y la guerra nos habrán ocultado muchas cosas que tal vez nunca nos enteremos, ¿no? Pero bueno, esa es la misión de la historia y de nosotros como ciudadanos y como sociedad, seguir cuestionando, seguir manteniendo plena memoria de eso que pasa y que nos pasó, mejor dicho, y seguir pensando en dinamizar el contenido histórico y el recuerdo permanente de ese proceso, ¿no? Como historiador, ¿qué nos puede contar del descubrimiento de las islas por parte de los colonizadores? Primero que hay que recordar que el ex virreinato del Río de la Plata, cuando se independiza en 1816, empieza todo un proceso de construcción de lo que hoy va a ser la Argentina, ¿sí? Estamos yéndonos al siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX, en 1823, hay como una primera migración a la isla donde hay fehaciente evidencias de que estuvieron argentinos habitando las islas. Ahora, la Argentina no existía todavía. Bueno, argentinos en ese momento, era gente que venía del ex virreinato del Río de la Plata, que se estaba convirtiendo en Argentina. O sea que Argentina no existía. Y todo el sur, y eso ustedes lo habrán estudiado, todo el sur, la Pampa, la Patagonia, incluso toda la Patagonia, no tenía presencia concreta del Estado Nacional hasta bien avanzado casi el siglo XX. 1880 en adelante comienza todo el dominio del sur argentino. Imagínense que en ese momento no había ni mapas claros, ni GPS, ni radares, ni mucho menos, y no se sabía muy bien dónde estaban estas islas, cuál era la ubicación de las islas. No había una localización certera y concreta. El espacio era todavía explorado en ese momento. Entonces, a medida que el Estado argentino se va armando, va definiendo sus fronteras, va definiéndose como hoy nosotros lo conocemos y dejando de lo que era el espacio colonial, ¿sí?, de la época de los españoles, bueno, ahí se empezó a tratar de incorporar la mayor cantidad de territorio posible. Malvinas estaba ahí, pero estaba ahí y se lo pudo haber incorporado de una manera más efectiva. No se la hizo, o después vinieron otras potencias que también andaban en lo mismo, obviamente Inglaterra, y lo hicieron. Bueno, es una cosa muy compleja porque creo que ahí está el punto de cuestión. ¿A quién le pertenece por soberanía, por estar cercano al territorio, por estar cercano o pertenecer a la plataforma continental o submarina? ¿A quién le pertenece? A nosotros. Pero ¿a quién les pertenece por haber estado ahí o ir habitándola constantemente? Bueno, si vemos así, a los británicos, pero tampoco los británicos tienen derechos a estar en todas partes y en todo el planeta y apropiarse de territorios que supuestamente son cercanos a nuestro territorio. O sea, es una cosa muy compleja. Entonces, por eso creo que ahí está la clave en esa pregunta muy inteligente que ustedes hacen. ¿Qué pasa con la ocupación del territorio previo a lo que nosotros somos como Argentina y durante nuestra conformación como la Argentina y ya siendo el Estado argentino? O sea, hay que ir viendo, o sea, estos fenómenos históricos son complejos y no tan solo ha pasado acá, sino en todas partes del mundo, ¿no? Es el derecho de los pueblos y de la habitación de las personas en los territorios, en los pueblos en distintos espacios. Bueno, es una cosa compleja. De hecho, cuando no hay solución, se va a la guerra. Interesante. ¿Hay más? Sí, obvio. Todavía queda la parte más importante de la historia de las islas. La identidad es algo propio, algo fijo, algo que está para saber con qué nos identificamos. Hay que preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Qué nos gusta? ¿Cómo o con qué nos podemos identificar? ¿Qué es una identidad concreta y una identidad imaginaria? El concepto de identidad es muy abarcativo y en este caso es abordado desde la identificación solo con Malvinas.
Aquellas personas que se identifiquen desde fuera de la guerra, pero por un vínculo concreto con ella, como aquellos que realmente estuvieron involucrados. Entonces, las identidades concretas son aquellos excombatientes de Malvinas, quienes ellos y solo ellos saben todo del suceso, porque ellos lo vivieron en carne propia, ellos saben concretamente toda la historia, ellos son la fuente. Y las identidades imaginarias son los familiares y también lo somos nosotros, quienes escuchamos cada relato y captamos lo fuerte que fue, pero solo nos imaginamos la historia. Bueno, yo soy Mario Quintana, hermano de Roque Ramón, caído en Malvinas, o héroe, como lo quieran llamar. Él era cabo principal electricista en los barcos, ¿no? Él estuvo en varios buques de la Fuerza. Estuvo en el Bahía Paraíso, en el Rompehielo, fue en la Fragata Libertad. Y bueno, y este último destino que estaba en el crucero Belgrano, pero ellos estaban fuera de la zona de exclusión, digamos, de guerra. Y él había mandado una carta a mi mamá diciéndole que se quede tranquila, que no iba a pasar nada, y bueno, que él estaba dispuesto a dar su vida por la patria. Y bueno, nosotros sabíamos que estábamos en guerra, pero más de... Y bueno, después se vino el que fue el hundimiento. A los días le avisan a mi hermano, yo estaba en Buenos Aires, pero yo no sabía que él estaba en el crucero Belgrano. Porque después mi mamá lo habla y le dice que él había mandado la carta y bueno. Entonces, no recuerdo bien si fue a los 2 días o 3 días, nos fuimos a Puerto Belgrano, a Bahía Blanca, donde llegaban todos los sobrevivientes. Y bueno, algunos llegaban bien, otros estaban heridos, algunos estaban quemados, que incluso entramos nosotros, en una parte, entramos al hospital de Puerto Belgrano. Bueno, después de ahí nos quedamos... No recuerdo bien, estuvimos como una semana, más de una semana esperando. Todos los días llegaban listados de los sobrevivientes. Hablamos con gente que han estado en el crucero Belgrano, lo conocían a él, cómo era. Y bueno, nosotros con la esperanza de que él vuelva vivo. Y pasaban los días y bueno, hasta que ya nos dijeron que no había más sobrevivientes y nos volvimos a Buenos Aires con la desilusión de que no nos vimos y ya no nos vimos más. Y quedó, después le mandaron una carta a mis padres que como que a él lo daban por desaparecido. Porque, y de ahí quedamos con que él falleció, digamos, no sé cómo falleció en el hundimiento del crucero Belgrano. Bien, aquí lo llevó todos estos descubrimientos. ¿Qué fue lo que descubrió de antes de la guerra? Un fenómeno que es súper interesante, que es la identificación nacional con Malvinas. O sea, eso por un lado, cómo los argentinos y cómo los tucumanos nos identificamos con este hecho histórico y con todos los procesos que vinieron después de Malvinas. Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa entender Malvinas, y eso es bastante curioso, mirar a Malvinas también como un producto sociohistórico y cultural al margen de un fenómeno identitario. ¿Por qué? Porque a raíz de Malvinas se dijo mucho, se dice mucho y se hace mucho. Se hace mucho en muchos sentidos, se produce filmes, se produce textos, música, pintura, se escribe, se hace poesía. O sea, Malvinas es un fenómeno
tan fuerte, no tan solo para los protagonistas activos de la guerra, para los combatientes y excombatientes, esos actores que estuvieron ahí en el frente, sino también para todos los argentinos. Malvinas siempre aparece, emerge como un reducto de nuestra identidad nacional, conflictiva, contradictoria, como somos los argentinos, que nos pone en debate. ¿Cuál piensa que es el punto más doloroso que se llevó y dejó Malvinas? La vida. La vida. Eso es lo más doloroso. O sea, nosotros no se nos pasa ni por la más mínima idea lo que es una guerra. No entendemos. Es más, si hoy nos llevan a Ucrania, creo que nos podemos volver locos. O si hoy nos llevan a cualquier parte del planeta donde hay conflictos bélicos, nosotros gozamos de una estabilidad bastante plena, aunque no lo creamos, aunque nos quejamos de miles de cosas, de miles de problemas económicos, sociales, de ciertas inseguridades en nuestro país, pero nosotros no conocemos lo que es vivir en una guerra, no estamos atentos a que suene una sirena y que nos tengamos que ir a esconder en un búnker porque puede haber un bombardeo, como en ciertas partes del mundo. ¿Sí? O estar de golpe, suspender las clases porque nos tenemos que ir del país y migrar a otras provincias, o salir en un colectivo todos o en un tren a buscar refugio en otro espacio que no sea nuestra casa. Bueno, Malvinas se llevó una parte de eso, se llevó la vida de jóvenes, se llevó la vida y la experiencia y bueno, sobre todo el dolor marcado, familias desmanteladas y gente que también ha quedado alterada no tan solo físicamente, sino psíquicamente, emotivamente, emocionalmente por Malvinas. Entonces, Malvinas dejó y se llevó muchísimo, por eso marca bastante Malvinas. Para finalizar, ¿qué quisiera usted que se piensa cuando hablamos de Malvinas? Que se piense eso, que no se lo olvide, o sea, que la memoria histórica siga siempre latente, con nuestras contradicciones, con nuestros altibajos, con nuestras peleas, con las incoherencias, con todo, porque siempre esté, que no pase desapercibido, como bueno, fue una guerra, ya se van muriendo los excombatientes, fue una cosa de milicos. Sí, fue una cosa de la dictadura, fue un capricho de la dictadura y nada más. No. Creo que hay mucho más que eso y que es mucho más complejo que eso. Que Malvinas siempre perdure. No sé si algún día la recuperaremos, capaz que nos morimos nosotros y Malvinas pasa a ser otra cosa, pero que siempre esté como ese hito de encuentro desagradable o agradable en algunas cuestiones, que unió y desunió a los argentinos, porque básicamente es eso, o sea, un país, la memoria de un país vive latente en función de constantemente estar generando debate, porque si no estuviera latente la memoria y el debate, bueno, sería aburrido, no existiríamos, no seríamos humanos, y bueno, los seres humanos somos eso. Un relato de mucho impacto fue el del veterano de guerra Luis Fernández, quien nos contó su experiencia antes, durante y después de la guerra. Contaba con 17 años cuando ingresó a la escuela de suboficiales. Con 20 años egresó y fue destinado al arma de comunicaciones que realiza centros de comunicaciones, para mantener vinculados a todos entre sí y desde el puesto comando hasta el último hombre a través de las radios y teléfonos de campaña, que eran los medios de entonces. Un 8 de abril de 1982, pisaba suelo malvinense formando parte de la Compañía de Ingenieros de Combate 601, y su rol de combate era de operador de radio, para realizar los campos minados en las partes estratégicas de las islas ante posibles desembarcos. Después del primer ataque, que fue el 1 de mayo, a partir todas las noches recibíamos el cañoneo naval, aproximadamente 1.600 tiros por noche. Empezaba a las 22 y terminaba a las 6 horas. Eso los desgastaba física y psicológicamente. Nos contó como experiencia personal que fue trasladado junto a una patrulla al puente de Fritz Roy. Allí había un puente de unos 150 metros que unía con Bahía Agradable.
Las comunicaciones eran escasas por razones de tiempo, nieve, viento, mas cuando nos detectaban los ingleses, rápidamente éramos cañoneados. El 31 de mayo fueron atacados por una patrulla inglesa. Rápidamente tomaron posiciones de combate. Un helicóptero hizo fuego sobre la posición de Fernández y como estaba cerca de un campo minado, explotó produciendo pérdida de la audición y heridas en todo el cuerpo. El 2 de junio recibieron la orden de volar el puente y de volver por propios medios, hazaña que consiguieron y que fue un hito muy importante de la guerra de Malvinas. Luego de eso, tuvieron que volverse caminando 40 kilómetros. Tardaron 14 horas soportando el hostigamiento inglés cuando llegaron a la primera línea del Regimiento de Infantería 4. Fernández fue trasladado al hospital de campaña y desde el 14 de junio fue prisionero de guerra en la zona del aeropuerto. Su regreso al continente fue en el barco hospital Bahía Paraíso, quedando internado en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Luis Fernández destacó que la experiencia vivida demostró que no estábamos preparados para lo que nos tocó vivir, y aseguró que hubo coraje, espíritu de sacrificio, desinterés personal, camaradería y mucho amor por la patria. Brevemente, ¿qué fue Malvinas para ustedes? Bueno, para nosotros fue algo muy importante, fue sorpresivo, pero bien, con mucho sentimiento. Además, el día que nos enteramos que íbamos a recuperar Malvinas, estábamos navegando y sentimos una gran emoción. Y toda la tripulación del portaaviones era 25 de mayo comenzó a gritar "Viva la Patria". De ahí nomás llevate el alto significado que tiene para nosotros. Sí, con respecto a mí, casualmente sí, prácticamente el mismo sentimiento. Nosotros éramos muy jóvenes en esa época. Si bien habíamos aprendido algo en la escuela, no teníamos el real concepto, pero sí sabíamos que si la patria nos llamaba para defenderla, íbamos a estar. Creo que Malvinas para nosotros fue muy importante y lo sigue siendo. Cambió nuestra vida, de ser jóvenes que teníamos otras cosas en ese momento, que solamente nos interesaba estudiar o hacer un deporte, algo por el estilo. Cambió radicalmente nuestra forma de pensar y hemos pensado que en lo que es ser argentino, lo que es defender algo nuestro, ¿no? Es muy importante. Fue increíble la explosión del puente, ¿no? Y cómo alguien realmente se puede identificar con las Malvinas. ¿Pero ya terminó? No, aún no. Nos falta explorar el último capítulo. Mi nombre es Jaime Ruiz, estoy aquí representando al curso de cuarto C. A nosotros se nos dio la consigna de realizar podcast. Cada grupo tenía ideas diferentes, se desenvolvió de maneras diferentes, siempre y cuando poniendo todos los grupos como temática, como tema principal, las Malvinas. Mi grupo realizó un sondeo a exactamente 40 personas, en los cuales nos comentaban lo que significaba para ellos Malvinas. Ellos nos comentaban que tal vez ellos estaban comiendo, estaban durmiendo y de la nada le caía una bomba a la par. Era como que no tenían un horario específico para realizar ciertas cosas. Este tema de Malvinas me parece muy importante, me parece que deberíamos darle más reconocimiento, ya que fue un tema que últimamente está olvidado, que tal vez las personas saben, pero saben lo básico, y estaría bueno darle la oportunidad de que conozcan más a profundidad, como nos dieron la posibilidad a nosotros. Soy Valentina Morales, estudiante de quinto C de Humanidades del Instituto General San Martín. Soy Priscila Galván del Instituto General San Martín en quinto de Humanidades. Antes de nuestro proyecto realizado, nosotras simplemente pensábamos en Malvinas como un conflicto que quedó y se fue. Sin embargo, hoy, luego de una investigación con recursos no tan escasos, nos planteamos la nueva idea de que no es un conflicto bélico que se debería dejar atrás. Para mí Malvinas significó un antes y un después en mi vida, ya que al inicio en mi primaria yo lo veía tanto a Malvinas como un problema bélico y no veía tanto lo que significó para los veteranos y la guerra en sí. No veía los antepasados de la guerra. ¿Qué era Malvinas antes de la guerra? Después, por medio de este proyecto, por medio de esta investigación,
pude conocer todo lo que fue antes, tanto en la vida de los veteranos como cómo marcó esto de que eran niños y pasaron a ser veteranos. Soy Joel Nieva, alumno de sexto B de la modalidad de Economía. Junto con el profesor Franco Jiménez, profesor de Filosofía, trabajamos este año con un cómic llamado Malvinas, un dolor que no se va. En mi experiencia personal, antes de trabajar con esto, veía los hechos y acontecimientos de Malvinas como algo superficial o ajeno a mi vida. Pero a través de las experiencias y recuerdos que nos contaron los héroes de Malvinas, comprendí que forma parte de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro. Por eso, por medio de este cómic, buscamos retratar la vida y experiencia de todos los héroes de Malvinas, lo más similar posible, buscando homenajearlos, sabiendo que durante muchos años fueron silenciados, fueron oprimidos, fueron exiliados de la sociedad. Pero hoy queremos dejar este mensaje: no olvidar a nuestros héroes que dieron su vida por todos los argentinos. Esperemos que le guste, de parte de todo el Instituto General San Martín. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los jóvenes? El mensaje, una vez les dije que lo más importante sería que no solo recuerden Malvinas como una guerra que sucedió en esta década, sino que estudien a fondo el porqué. Porque Malvinas no es solo la isla Soledad y la Gran Malvinas, son alrededor de 240 islas que hay ahí. Y cada pedacito de piedra que aparece en el mar ocupa, por leyes internacionales, cierto espacio marítimo. Y si ustedes se ponen a analizar lo que es Malvinas, cada espacio marítimo llegamos a casi 2.200 kilómetros. Entonces, dentro de lo que es Malvinas, de la riqueza que hay ahí, entran 12 Inglaterra. Entonces, ese es el valor que tiene para ellos. Y ustedes van a ser los encargados, porque nosotros ya no estamos en tiempo de decir vamos a lograr recuperar por la vía de la paz esto. Van a ser ustedes, entonces se tienen que capacitar ustedes para poderla recuperar por la vía de la paz. Porque por el lado de la guerra no gana nadie. ¿Inglaterra ganó? No ganó. Inglaterra, en una guerra nadie gana. Y dentro de unos años vamos a poder apreciar la gran pérdida que tuvo Inglaterra cuando ellos abran sus archivos. Porque ellos declaran 300 muertos. Y cuando abran sus archivos, que tienen que pasar 50 años, vamos a comprender que han perdido más que los argentinos. Así que el mensaje es: estudien, capacítense y sean ustedes los responsables de recuperar nuestras islas Malvinas. Sí, tal cual. Palabras de Aldo son muy significativas. Yo creo que lo que se le puede decir a los jóvenes hoy en día, que muchos jóvenes que tienen un poquito, 1 año o 2 años más que los de ustedes, han perdido la vida por algo, por un ideal, por una causa, una gesta. Hoy en día, y yo creo que siempre dar la vida por el prójimo, en este caso por la patria y por todos los demás, porque la patria somos todos, es el mensaje de amor más grande que puede haber, porque están entregando algo, lo más caro que tienen. Entonces, los jóvenes tienen que entender que no hay solamente 2 islas allá en el sur olvidadas, ni un conjunto de islas así en el sur olvidadas por Dios, qué sé yo. No, es parte de nuestra soberanía y que es muy importante que los jóvenes de hoy, como dijo Aldo, se capaciten y por la vía diplomática se pueda volver a hacer lo que es parte de nuestro país, que nosotros lo sentimos así. Realmente no hay un final, o bueno, el final está muy abierto, ya que depende mucho de los representantes políticos y económicos del futuro. Y
para los veteranos y la familia de los caídos de Malvinas tampoco, ya que sus vidas trascienden haciéndose inmortales. Mientras tanto, sigue resonando en nosotros la famosa estrofa del poeta José Pedrol. Tiene las alas salpicadas de islotes, es nuestra bella mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está